Rápidamente, con respecto al desarrollo de las operaciones, una breve actualización. La meteorología no es tan buena el día de la fecha. Se habla de vientos regulares y olas de entre 2 y 3 metros del sector noreste. Por eso todavía está demorado el arribo del Soficiem con el minisubmarino de Estados Unidos, que zarpara en el día de ayer de Comodoro Rivadavia. Así que se estima que hoy por la noche o mañana estaría arribando al área de operaciones. El buque ruso Yantar, con su vehículo sumergible remolcado, se mantiene hasta el momento el arribo al área de operaciones el 5 de diciembre. Y por su cuenta, en la madrugada del día de la fecha, ya zarpó la corbeta Robinson con el vehículo sumergible remolcado ruso, pero que tiene un alcance, una profundidad de operación de 200 o 300 metros. Esa es brevemente la actualización de las operaciones. Ahí siguen los 8 buques en el área de operaciones. Como les mencioné ayer en una placa, en esta misma también, con centro en la última posición referenciada de ese evento consistente en una expresión que informara hace una semana atrás Austria, el embajador argentino en Austria, en Viena. Con un radio de 36 kilómetros, eso implica una superficie circular de casi 4.000 kilómetros cuadrados, por eso las 8 unidades que están cada una en una mini área en su calle de barrido, mapeando todo el fondo con sus ondas multidas o, como les mencionaba, incluso con sonar de barrido lateral. Estoy abierto a preguntas. ¿Qué tal? Buen día, capitán. ¿Qué tal, Laura? Buen día. ¿Cómo le va? Laura Mayoque, de la Televisión Pública. Bueno, primero quisiéramos despejar algunas dudas. Habíamos en estas 2 horas de tardanza escuchado algunas suertes de comentarios con respecto a la base de Mar del Plata en los familiares, algunas ambulancias que entraban o que salían. ¿Hay algo de todo esto? ¿Pasó algo? Estuvimos en comunicación, justamente porque estábamos también viendo algunos noticieros. No hay ninguna dificultad. Hace 2 horas que justamente los familiares fueron previamente informados de esta actualización de las operaciones y estaban en reunión con el almirante González, la máxima autoridad, que desde el primer momento está en contacto permanente con los familiares y justamente estaban esperando esta demora de 2 horas por diferentes versiones periodistas que habían surgido y por la reunión que hubo del señor almirante Ruhr con el señor ministro en comunicación con el gobierno. Pero no hay novedades que dificulten con los familiares en la base naval. Otra pregunta muy breve. Hoy Sí. hubo una reunión de gabinete. Si este tema estuvo presente, creemos que sí. Si el ministro de Defensa estuvo en esa reunión de gabinete. No sabría decirle, sé que el señor almirante Ruhr estuvo en el Ministerio de Defensa con el señor ministro. No sabría decir el tema de la agenda, pues no llevo la agenda del ministro. No, de nada, Laura. ¿Qué tal, capitán? Buen día, Sí. Gonzalo Carnevale, Canal 26. Sí, buen día, Quería hacerle Sergio. 2 consultas. En primer lugar, sobre el informe que se conoció acerca de la avería que habría presentado el submarino. Y en segundo término, que nos confirme o no el rumor estuvo circulando en las últimas horas sobre que habrían encontrado un objeto a unos 1.050 metros aproximadamente de profundidad allí en el área de búsqueda. Con respecto a ese contacto, es la primera vez que lo escucho, no tengo información al respecto, no tenemos ningún indicio al momento de algún contacto. Con respecto a la primera parte de la pregunta sobre el tema de la avería. A la Armada nos llamó la atención las versiones periodísticas en el día de ayer, hubo hoy también por otros medios, porque hace más de una semana que yo les venía contando los diferentes indicios que fuimos recibiendo del submarino en cuanto a entrada de agua haciendo snorkel, cargando baterías, que por el mal estado de mar, a través del sistema de ventilación, había llegado a la bandeja de conexión de la batería de proa, que justamente por eso se produjo un cortocircuito con principio de incendio, humo sin llama, que tuvo que aislar la batería y seguir propulsando con el circuito de popa. También les venía explicando la redundancia de equipos que hay y de alimentaciones, que eso le permitía seguir navegando incluso en inmersión, siguiendo con su destino a Mar del Plata. Por eso que nos llamó la atención. Lo que sí es cierto, y voy a ser franco, la Armada, nosotros no podemos mostrar
un documento como se filtró ayer en los medios. Ahí está faltando el encabezamiento. Si nosotros mostráramos un despacho de esta característica con una clasificación de seguridad importante, estaríamos vulnerando una ley que hace a la confidencialidad. Nosotros no lo podemos hacer. De todas maneras, yo se lo fui comentando. Confirma lo que ustedes vieron por escrito en ese despacho o mensaje naval, todo lo que yo le fui comentando del tipo de principio de cortocircuito que tuvo, cuál fue la solución que el señor comandante de la unidad adoptó, lo informó y encima, navegando en inmersión, sin problemas de personal, mantendré informado. Confirma todo lo que veníamos comentando ya hace más de una semana. Si mal no recuerdo, no sé si el lunes pasado. Pero de todas maneras, esa filtración, que nosotros oficialmente no lo podemos mostrar porque vulneraríamos una ley, eso activó o genera el inicio de las actuaciones administrativas correspondientes. Capitán, ¿cómo le va? Buen día. Rodrigo Jorge de Sí, Rodrigo. Radio Mitre. Buen día. Consultarle acerca de cómo califica la Armada este momento de búsqueda después de tantos días de operativo. Segundo, si usted recién habló de que se filtró este documento. Bueno, ¿quién lo dejó filtrar? ¿Por qué se filtró? Y segundo, la ayuda internacional, la comunidad, los países, los más de 18 que están participando, ¿hasta qué momento le garantizan a la Argentina que van a seguir colaborando en la búsqueda? Empiezo de la última, la más fresca en la memoria, porque son varias preguntas en una. Respecto al tiempo final de búsqueda, de todo ese apoyo brindado y aceptado convenientemente por la Armada Argentina, por la Argentina en general, no hay fecha aún de finalización de ese apoyo, de esa ayuda. Respecto a la otra parte de la pregunta, habrá que preguntarle al medio. Es muy difícil que citen la fuente. ¿Cómo se filtró? No por la Armada. ¿Está bien? Y la primera pregunta, Rodrigo. ¿Cómo califica la Armada este momento de búsqueda? Bueno, desde ya horas críticas, 13 días de búsqueda. Aún no hemos podido localizar o detectar al submarino San Juan y de alguna manera son horas de mucha incertidumbre. Es decir, la Armada no genera la incertidumbre. La situación es incierta. Un montón de falsos ecos, una balsa, que bengala, es decir, el mar, nuestra zona es muy amplia, con muchas unidades de superficie en cercanías. Las profundidades no ayudan, estamos buscando entre 200 y 1000 metros. En fin, es complicado, es una situación muy complicada, crítica, angustiante, de tensión, de preocupación para los familiares y de todos los hombres y mujeres de la Armada que estamos comprometidos en el esfuerzo permanente de hace 13 días atrás y todos haciendo ese acompañamiento a la familia, particularmente los de Mar del Plata, la base naval Mar del Plata, las autoridades y no solamente las autoridades de oficiales y suboficiales que están en actividad. Hay un montón de suboficiales y oficiales retirados que se ofrecieron voluntariamente para ir a abrazar o brindar ese cariño a los conocidos, a los familiares conocidos de los 44 tripulantes. Toda la base naval está sensibilizada por este tema. El personal civil, los que hacen las reparaciones en el Arsenal Naval Mar del Plata, el Jardín de Infantes que tiene asiento ahí en la base, los familiares aprovechan a estar estos 13 días en la base, los que se están alojando particularmente, dejan los chicos en el Jardín de Infantes, están todos comprometidos en el apoyo y estar ahí con los familiares. Pero desde ya, opinión personal y como vocero, porque lo veo en el despliegue de medios, estos 23 buques de superficie, 12 aeronaves, 8 países diferentes, con casi 40.000 personas colaborando en esta operación de magnitud de ayuda humanitaria sin precedentes, son horas críticas. Es una situación difícil, pero seguimos buscando. Capitán, buen día. Martín González, de TN. Buen día, Martín. En principio, el viernes, cuando trascendió la noticia de la desaparición del submarino San Juan, se hablaba de un problema de comunicación. Evidentemente, este cable que se filtró habla de que ustedes en ese momento ya contaban con más información respecto de este evento anterior. Si bien usted
como usted recuerda, el lunes feriado ya nos había dicho que había habido este inconveniente, Sí. pero no el viernes. La pregunta es, ¿cuánto tardaron en comunicarlo ustedes a los familiares de este evento anterior? ¿Cuándo se enteró la familia de que no solamente había un problema de comunicación, sino que había habido un problema de un principio de incendio? Y la segunda pregunta es si el ingreso de agua a través del snorkel se da cuando el submarino sale a tomar aire, digamos, con el snorkel, o si puede haber habido un fallo en alguna válvula con el submarino sumergido. No, a través de la comunicación telefónica que el comandante del submarino tiene con su comando superior, el comandante de la Fuerza Submarinos en Mar del Plata, tanto las comunicaciones telefónicas como después son reportadas por escrito, es la redundancia. Lo digo por telefonía satelital, en claro, y va después el mensaje naval como corresponde, cifrado, por escrito, para que no haya tergiversación en lo que uno dice y después lo que uno escribe. Eso siempre se hace. En la misma comunicación telefónica fue realizando snorkel, cargando baterías, justamente por el alto estado de mar. Es normal que entre agua por el snorkel, tiene un dispositivo que es una válvula cabeza, que es electrohidráulica, cuando está en contacto con el agua o en cercanías a una ola, cierra para que no entre agua. No es instantáneo, el agua va entrando, puede entrar mucha o poca, eso se va achicando y muchas veces si el agua que ingresa es superior a la capacidad de la bomba de achique, ahí empiezan las dificultades. Pero acuérdense, a plano de periscopio y con mucho estado de mar, el submarino rola mucho, va de un lado, del lado derecho al izquierdo, le cuesta mantener la verticalidad, ¿está bien? Se complica mucho snorkel con mala meteorología, cargar baterías. Pero es evidente que el ingreso fue a través del snorkel, cargando baterías, que a través del sistema de ventilación, por ese movimiento de rolido de un lado al otro, después llega a la bandeja de conexionado. Pero la primera pregunta era... ¿Cuándo le comunicaron a los familiares que había habido este incendio? Bueno, inicialmente, cuando pasa un día, después de esta información, de lo que se pudo ver ayer de lo que se filtró, que quedó claro que fue controlado, que siguió propulsando con el otro circuito, con la redundancia de equipos y alimentación, y siguió navegando sin novedad de personal, mantener informado. Cuando a partir de ahí uno empieza a contabilizar el tiempo en la próxima comunicación del submarino, que eso pasa el día jueves, unas horas antes ya se empieza a hacer el dispositivo de búsqueda, la primera fase de búsqueda, no declararlo submarino extraviado, sino la fase de búsqueda. Primero en comunicaciones, se empezó a escuchar y no se recibía comunicación. Entonces, de entrada, en la base de búsqueda, uno piensa, no se está pudiendo comunicar. Y uno asocia que tal vez el problema eléctrico que había tenido con ese circuito, tal vez después, a lo largo de las horas de navegación, haya tenido o no un problema en las comunicaciones. Acuérdense que del primer día les comentábamos que había diferentes escenarios. Cuando se activa el submarino extraviado, que es un despacho prolijo, exacto, sin dudas, que eleva el comandante de la Fuerza Submarinos a su comando superior, ahí se activa ir una aeronave al área, porque posiblemente estaba en superficie con problemas de comunicaciones y uno induce que a lo mejor ese problema eléctrico que tuvo le afectó a las comunicaciones y que podía estar con o sin propulsión, eran los dos escenarios, en superficie con o sin propulsión, que era lo que uno, a través de la lectura de ese mensaje naval, puede inducir lo que le pudo haber pasado. Cuando la nave arriba al área de operaciones y no está en superficie, posiblemente estaría en inmersión, sí, porque si evalúa el comandante que hay mala meteorología, puede seguir en inmersión. Pero sabiendo que en algún momento tiene que salir a superficie, pues lo van a estar buscando. Simultáneamente, 2 unidades de superficie que se encontraban adiestrándose cerca de Comodoro Rivadavia, son las primeros que se destacan y en pocas horas se encuentra el área de operaciones. Como tampoco lo detectan, ahí se decreta el plan de búsqueda y rescate submarino, que fue el jueves por la noche, que también lo hace el mismo comandante de la Fuerza Submarinos. ¿Y ahí le comunican a los familiares que había habido un evento? Sí, durante el fin de semana. Inicialmente, mientras faltan las comunicaciones, no hay que alertar a nadie. ¿Está bien? Porque uno no sabe qué puede pasar. Uno alerta a los familiares y los preocupa, o alerta al sistema nacional o internacional, y después aparece en superficie, con o sin propulsión, estaríamos en un... Sí. Respecto del evento anterior, Sí. de este incendio, ¿cuándo se le avisa a los familiares?
Durante el fin de semana. Ahora entendí la pregunta, ¿está bien? Capitán, de la agencia de noticias AP de Estados Unidos. Buen día. Sin querer ser reiterativo, pero me parece que es importante saber No hay cuál problema. fue la secuencia horaria Está bien. de todos los registros, tanto de posición como de comunicación satelital Está que bien. hubo y después de reporteo de lo que pasó con el cortocircuito. ¿Usted nos puede explicar bien el horario, si se sabe el horario en el que se produjo esa entrada de agua que generó, con el snorkel, generó este cortocircuito? ¿Cuándo, cómo empezaría la secuencia? A las 00:30 del día 15 hubo un registro de posicionamiento. Después tenemos la comunicación de las 7:30. Si usted puede explicar, por favor, cómo se fue produciendo y sobre todo el horario en que se habría reportado esa entrada de agua y cómo se comunicó. 0:30 del miércoles, o sea, martes a la noche, miércoles a la madrugada, para que no queden dudas, ahí hubo una comunicación telefónica, por telefonía satelital, entre el comandante y su comandante superior. Ahí le informa verbalmente lo que luego a las 6 de la mañana le manda por escrito, como les decía recién, la redundancia de información, para que no se tergiverse la información. 7:30 vuelve a comunicarse el comandante del submarino con su comandante superior, 07:30 horas, por telefonía satelital, donde le reitera: me encuentro en inmersión, navegando en demanda de Mar del Plata, sin problema de personal. Y ahí es la última comunicación que se tuvo, que también hubo una posición. Hubo posición 00:30 y también 07:30. Las dos posiciones fueron comunicadas telefónicamente a través de telefonía satelital. Y a las 6 de la mañana se recibe por escrito lo que verbalmente le había explicado a las 0:30 y se lo confirmó 07:30. Y esa fue la última comunicación con el submarino. O sea, a las 6 de la mañana, ¿qué se informó a las 6 de la mañana? A las 6 de la mañana, lo mismo que 0:30 en comunicación satelital, que había tenido un principio de avería con entrada de agua al snorkel, al tanque de baterías. Pero una cosa es la información cuando se comunica y otra cosa es cuándo se produjo esa entrada de agua. O sea, se sabe En la noche del martes, madrugada del miércoles, haciendo snorkel. Sí, subsanada la avería, siguió navegando. Perdón, la entrada ¿Sí? de agua, ¿cuánta agua tiene que entrar? ¿Es normal que entre agua en un snorkel así? ¿Hasta cuánta agua puede entrar para que se dañe la batería, para que sea un problema? O sea, No sabría decirte cantidad en litros de agua. Lo que sí, estaba haciendo snorkel, tuvo una entrada de agua, tuvo este principio, el cortocircuito que generó un principio de incendio, humo sin llama, en el cual tuvo que subsanar ese principio, aisló eléctricamente la batería, empezó a propulsar con la de popa, y esa es la información que después le dice telefónicamente y por escrito. ¿Está bien? Pero no sé si queda alguna duda, me parece que... Litros de agua no te podría decir la cantidad de agua que puede entrar o no, porque simultáneamente también está achicando el sistema, ¿no? ¿y las baterías puede ser que estuvieran estropeadas de antes o con algún problema? No. ¿O solamente con el contacto del agua en una batería se puede dañar? Cualquier batería nueva o usada, replacada o no, cuando le entra agua, el agua de mar justamente produce esa corriente y lo que hace es entrar tal vez en baja aislación y produce un cortocircuito, y ahí es donde puede haber, porque ahí hay plásticos, cables de goma, bornes, puede haber algo que genere ese humo, ¿no? Buenas tardes, capitán. Buenas tardes. Ana Delicado Palacios, de la agencia Sputnik. Tengo dos preguntas. La primera, teniendo en cuenta que en estas horas va a llegar el sumergible ruso de 300 metros de profundidad a través del Robinson, el sumergible que está en el aviso Malvinas, que tiene un alcance de 1000 metros de profundidad, el miércoles por la tarde, Sí. y entiendo que ya está en zona el Scandi Patagonia con el sumergible de Estados Unidos que llega a 900 metros de profundidad. Mi pregunta es, ¿cuánto tiempo y cuántos kilómetros tienen que rastrear para encontrar, o sea, cuánto estiman ustedes que van a tardar en rastrear la zona en donde creen que puede estar el submarino y cuántos kilómetros son, en primer lugar? Entiendo la pregunta. 4.000 kilómetros cuadrados de superficie, esta área circular. Todavía no tengo esa información del porcentaje barrido, pero de todas maneras es una zona de mayor probabilidad de ocurrencia
donde puede estar el submarino si está asentado en el fondo. O sea que no hay un estimativo de cuánto pueden tardar estos 3 sumergibles antes de que llegue el ruso Yantar, que tiene 6.000 metros de profundidad. No hay un estimativo de cuánto pueden... Antes de poder utilizar cualquiera de los vehículos sumergibles remotos, sí, sean rusos o Estados Unidos, que de hecho ya hay uno que está en el Scandi Patagonia, sí, y llega a 900 metros. Hasta tanto no se lo pueda localizar o por sonda multiaz o por sonar de barrido lateral o sonar remolcado, que también lo tiene el Scandi Patagonia, no se van a poder utilizar esos vehículos a remoto, porque son para inspección subacua, que sirven para determinar en qué situación está, si está escorado. Es decir, hasta que no se detecte, localicen, no pueden sumergir esos vehículos. ¿Pero cuánta profundidad? El barrido es entre 200 y 1000 metros. Hay diferentes vehículos sumergibles que van a diferentes profundidades. El que mayor llega, de mayor profundidad operativa, está embarcado en el Yantar, de origen ruso, que llegaría el 5 de diciembre. Sí. Unido a esto, ¿a partir de qué profundidad sería imposible rescatar el submarino? Profundidad operativa. Al momento, por límite operativo dicho por la Marina de Estados Unidos, es el mini submarino norteamericano, vale la redundancia, 600 metros. 600 metros, lo estipulado por manual. Mi segunda pregunta. Usted desde Puerto Belgrano afirmó, creo que hace unos días, que una de las conjeturas que maneja la Armada es la concentración de hidrógeno. Más allá de que no tienen, o sea, una explosión de hidrógeno. Correcto. Una explosión por una concentración de hidrógeno. Más allá de que no saben por qué se ha originado ese hidrógeno. La pregunta es, ¿a qué puede deberse que se cree una acumulación de hidrógeno? ¿Y qué probabilidades hay de sobrevivir en ese caso? Todas las baterías, incluso las del auto, y con más razón los 960 elementos de batería que tiene este tipo de submarino en particular, cada vez que están descargando su corriente eléctrica, sus amperes, genera hidrógeno, siempre. Con más razón cuando se las está recargando, para lo cual hay que forzar una ventilación con unos ventiladores muy importantes, que eso ventila el hidrógeno, va a la sala de máquinas, y los mismos motores de combustión externa, los diésel, alimentados por gasoil, son los que mueven los generadores y necesitan aire que viene por el snorkel. Ese hidrógeno disuelto y ventilado es tomado por las máquinas, los motores diésel, para salir como gases de escape. Esa es la mejor forma para ventilar el hidrógeno y que no se concentre, porque al 2% es explosivo. No podría decirlo. Pero lo que sí es cierto, que nosotros veníamos manejando un posible falla en las comunicaciones por este principio de cortocircuito que tuvo en proa. Es decir, todo nuestro esfuerzo al principio solamente teníamos el indicio de ese principio de falla en las baterías de proa, que seguía navegando con las de popa. Entonces, todo nuestro esfuerzo fue por si había problemas de comunicaciones. Fueron todos los días hasta que el miércoles pasado tuvimos el primer informe de esa anomalía hidroacústica informada por Estados Unidos, quien centralizó la información de varias agencias extranjeras. Y que el jueves ahí tuvimos como una confirmación que fue consistente en una explosión. Recién ahí nosotros apreciamos que ya no era un problema de comunicaciones como habíamos pensado, pero uno va... insisto, la Armada no va generando incertidumbre, simplemente va tomando indicios cuando ocurran, y son los que les fuimos comentando a ustedes. A medida que fuimos teniendo indicios, van cambiando los escenarios. Entonces, ahí interpretamos que esa explosión se debió a una concentración de hidrógeno. Otra cosa es el gas cloro, que nada que ver, que no explota el gas cloro. Esto es hidrógeno, explosión, concentración de hidrógeno. Vale, buen día. Buen día. Germán Conducto de Telefe. Sí. Una pregunta la última, si les parece, sí, adelante. Una pregunta referida a las familias, con incertidumbre que hay acerca de la localización del submarino que todavía no se hizo. Sí. ¿Qué va a pasar con estas familias que sabemos que ya no están durmiendo en la base de Mar del Plata? Y teniendo en cuenta que muchas de ellas tienen familias en el interior, tienen que volver y tienen que hacer su trabajo. ¿Cómo es la contención y el trabajo con esas familias que están esperando por novedades? Inicialmente a los familiares se los alojó y se los atendió, y algunos siguen en la base naval Mar del Plata. Para mayor comodidad de ellos,
fueron trasladados al Hotel Antártida, que es la Dirección de Bienestar de la Armada, que queda ahí en Luro y la costa. Ahí hay más de 100 personas alojadas, que se le está dando alojamiento, comida y atención médica, incluso no hace falta que vayan a la base naval. Y muchos prefirieron, para mantener esa privacidad y canalizar su angustia, en sus respectivos domicilios. Por eso este equipo interdisciplinario de psicólogos y psiquiatras de acá de Buenos Aires, de Mar del Plata inclusive, del Estado Mayor Conjunto, hacen como diferentes guardias y equipos para atender a los que se siguen alojando en la base de Mar del Plata, en el Hotel Antártida y a domicilio. Y hay algo característico de la Armada Argentina, que es la gran familia naval. Sigue estando y va a estar con los familiares de los 44 tripulantes, estando cerca de ellos y atendiéndolos, que no les quepa la menor duda. Vale, buen día. Romina Sí. Mor del Noticiero de Canal 9. Primero, pedirle si hay dos colegas que también tienen pequeñas Sí, dudas. les pido brevedad y sí, rapidez. Sí. Sí. Sintética, mi pregunta es muy Sí. corta. Quería preguntarle si se había reportado previo a este viaje, este último viaje, algún tipo de anomalía en la válvula del snorkel. Y después, segundo, con respecto a las baterías, un submarino tiene la capacidad de seguir, digamos, viaje con una sola de las baterías, digamos, con las de popa en este caso, que Sí. ¿no? Las de prueba fueron las que se vieron afectadas. ¿No pudo haberse producido algún tipo de saturación de esas baterías que pudieran generar algún segundo incendio? No es la primera vez que un submarino, y me ha tocado a mí también, en los 8 años de submarinista que tengo, seguir navegando con circuito dividido. Lo que sí pasa es hay que tratar de ir a baja velocidad para no aumentar las frecuencias de snorkel, teniendo en cuenta que encima hay mala meteorología. Entonces uno va a 5 nudos, que es la velocidad normal, o 4 nudos, y alarga los tiempos entre snorkel, ¿no es cierto? Pero sí, tranquilamente se puede seguir navegando esa distancia en Mar del Plata con circuito dividido. No tengo información de una falla del snorkel. De todas maneras es un sistema muy simple, es decir, es un sensor que se moja y suponiendo que se llega a quedar fuera de servicio, que ha pasado muchas veces, lo que se hace es, en vez de mantener plano de periscopio a 18 metros de la superficie de la quilla, se trata de ir menos para que el snorkel sobresalga más del mar, ¿sí? Y que no cualquier olita le ingrese agua, ¿está bien? Hasta que se repare esa válvula electrohidráulica que es la válvula cabeza. Balbi, Paula Sí, Wilberger, de Paula, América buen día. Noticias. Quería preguntarle, una vez que el comandante a cargo del submarino dice que el problema fue subsanado y que sigue navegando sin problemas de personal y demás, ¿qué contesta la Armada ante esto? ¿Considera que ya está todo normalizado? ¿Se activa algún protocolo de alerta para seguir de cerca la situación o solamente esperan a darse cuenta que no hay más comunicación? Entiendo la pregunta, Paula. Como les venía diciendo, con todas las comunicaciones telefónicas que tuvo el comandante y después por escrito inclusive para que no queden tergiversaciones, y lo confirma lo que se filtró ayer en un medio, en ningún momento ni el comandante de la unidad ni el comandante superior consideró ese tema ni como una emergencia ni como una avería de gran magnitud, porque lo pudo solucionar por la redundancia de alimentación. ¿Está bien? De todas maneras, si el mismo comandante con 22 años de experiencia, que lo conozco personalmente, consideró la situación como está escrita en el parte, no es una emergencia. Si hubiese sido una emergencia, él mismo hubiese salido a superficie y le hubiese informado al comandante que destaque una unidad, no ya para buscarla, sino para que la acompañe a puerto. Y después se verá si es o Mar del Plata o Puerto Belgrano o cualquier otro puerto del litoral, pero tienen que tener en cuenta que los puertos del litoral no son aptos para que amarre un submarino, porque el muelle tiene que ser en particular, porque el submarino es como un iceberg, tiene 2/3 por debajo del agua, y hay como 5, 6 y hasta 7 metros de altura de marea en el sur argentino. Entonces un submarino no podría estar amarrado como si está en Mar del Plata o lo puede estar en Puerto Belgrano. Por eso las alternativas válidas podrían haber sido o Mar del Plata o Puerto Belgrano, pero en este caso el comandante decidió continuar a Mar del Plata. Capitán Balbi, Sí, Octavio y la Pérez, última, de por Canal 9 favor, Satelital. gracias. Sí.
Octavio Beatriz, de Canal 9 Satelital. Yo le quiero preguntar, porque grieta es una palabra muy recurrente. ¿Cómo, perdón, cuál? Grieta es una palabra muy recurrente aquí en la Argentina, y yo le quiero preguntar si este caso dramático que ya tomó repercusión mundial, ¿ustedes creen que se está politizando? Y si es así, si se está politizando, ¿cómo lo toma la Armada? Si les molesta, les irrita. Gracias. No quiero esquivar la pregunta, no voy a ser ecléctico, pero la Armada, el Ministerio de Defensa, está abocado a la búsqueda, localización del submarino y al apoyo y asistencia de los 44 familiares. Para la cadena internacional NTN 24, ¿qué tal? Muy concreto, dijo que el clima nos está acompañando, hay un olaje importante, el submarino va a llegar por la noche, el 5 de diciembre llegará al de Rusia. Concreto, en el día de hoy, ¿se pierde la búsqueda? No, de ninguna manera. Hay altura de ola de entre 2 y 3 metros. No es tanto como la semana anterior, que realmente era condiciones de temporal. Son vientos regulares, igual se está haciendo la búsqueda, no es tanto la altura de ola, así que se sigue haciendo la búsqueda. Tanto, como les dije, los 8 buques que están en el área de operaciones, como también el P-8 de la Marina de Estados Unidos, que sigue en la zona y sigue buscando también con sus sonoboyas activas, ¿no? Particularmente para tratar de detectar un contacto debajo del agua. Balbi, creo que la última pregunta. Sofía de Agencia Nova le habla. Sí, Sofía, buen día. Es que varios medios de comunicación ya confirmaron que están retiros del jefe de la Armada, de López Maceo y de Villamide. Quería que me confirme eso. Y la segunda pregunta es que una familiar, Itatile Guizamón, denunció que fue golpeada por los varios familiares, que hay tensión en la base de Mar del Plata. ¿Cómo lo están manejando? Justamente las autoridades de la base naval Mar del Plata estuvieron ahí presentes y de alguna manera, obviamente no va a polemizar ni con una familiar ni con el otro. Al contrario, son horas críticas, como preguntaba acá Rodrigo. Son horas críticas de tensión y angustia, preocupación. La Armada está ahí para entenderlos, escucharlos y tratar que justamente no ocurran esas acciones. De todas maneras estuvo ahí presente y estuvo mitigando la situación. Sí, desde el primer momento. Lo que no puede es intervenir en una relación interpersonal que pueda llegar a haber. Lo que tiene que tratar de hacer es mitigar la situación y, bueno, estar con ellos y entenderlos. Y respecto, no tengo versiones al respecto. Lo que sí les puedo decir, que hasta tanto no termine, que todavía no tiene fecha de terminación, este operativo de búsqueda y localización al submarino y sus 44 tripulantes, ningún marino abandona el buque. Muchas gracias. Buen día. Hasta luego.